Hola, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Viaje por la Biblia. Como cada capítulo les recuerdo darle like al video si ha sido de bendición a su vida y también tocar la campanita para que se les avise cuando salga un nuevo capítulo. Recordarán, vamos sobre 52, 54 capítulos que será el viaje completo que hagamos por la Biblia. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Luis García French. En este viaje vamos a ver el libro de Esdras y Nehemías. Como recordarán, el capítulo anterior vimos sobre la reina Esther y cómo Dios cuida a su pueblo. Vimos el origen de la fiesta del Purim, etc. Y ahora vamos a hablar sobre estos dos personajes tremendos de la Biblia y con esto estaremos terminando los libros históricos. Antes de seguir avanzando, vamos a un repaso rapidísimo. ¿Se acuerdan quiénes fueron los patriarcas? Tenemos 3 patriarcas. Exacto, Abraham, Isaac y Jacob. Seguimos después con los jueces. ¿Se acuerdan cuántos jueces hubo? Más difícil, 15. ¿Quiénes fueron los reyes durante el imperio unificado? Fueron 3. Correcto, Saúl, David y Salomón. ¿Cuántos años duró la monarquía? 120 años, 40 años cada uno de los 3 reyes. ¿Quiénes fue el ejército o el pueblo que llevó cautivo al reino del norte, a Israel? Correcto, los asirios. Y finalmente, 120 años después del cautiverio del reino del norte, vienen por el reino del sur. ¿Quién se llevó cautivo a Judá? Efectivamente, los babilonios. Excelente, es simplemente un repaso. Son detalles que después se nos van quedando. Continuemos entonces con el objetivo de este capítulo. Les mencioné que estamos terminando de viajar por los libros históricos. Los libros de Esdras y Nehemías nos van a proporcionar un cuadro, una visión de la repatriación de los judíos y de la formación de su comunidad religiosa después del cautiverio babilónico. Esto se conoce como el periodo de la restauración. Época importantísima en que se reestablece la nación hebrea y se forma el judaísmo. Los hombres responsables de la reorganización de la vida judía en aquel momento histórico fueron 2. Ahí los tenemos, a Esdras y a Nehemías. Y entonces recordemos, los asirios se llevan cautivos al reino de Israel y un poco después, unos 100 y tantos años, Jerusalén es destruida por los babilonios y entonces se los llevan a Babilonia donde pasan 70 años, que es la época o la etapa del destierro, pero finalmente van a regresar a su tierra prometida, a Israel, y se va a edificar nuevamente el segundo templo. Esto es precisamente ese periodo de la restauración. El tema de estos 2 libros es la restauración, la reorganización y la reforma de todo el pueblo de Israel. Para poder dar un fondo histórico, les voy a platicar que alrededor del año 558 a.C., el rey Ciro asciende al trono de Asán, que era un pequeño principado persa por esta parte, lo que actualmente sería Irán. En el año 549 a.C. se apodera por la fuerza del reino de Media. Y entonces el imperio persa se iba engrandeciendo, iba creciendo, mientras que el imperio babilónico, que tenía una extensión regular, iba decreciendo. Los babilonios habían sido los más poderosos hasta ese momento, pero empezaron su declive, empezaron a debilitarse, y entonces el cetro del poderío mundial pasó de manos de los babilonios, pasó a los medos persas. Insisto, lo que actualmente es Irán, esto es Irak. Y entonces se cumplieron al pie de la letra las profecías de Isaías y de Daniel concernientes a estos sucesos. ¿Se acuerdan lo de la estatua? En fin, muy bien. Tenemos aquí en esta tablita que todos los reyes persas siguieron una política de
tolerancia con respecto a la religión de sus súbditos. Y aunque Israel estaba bajo el dominio de los persas, pues realmente gozaba de bastante libertad. Pues aquí tenemos a Ciro en el 558, después su hijo es Cambises, pero en el 522 Darío I da la orden de que se puede reconstruir el templo de Jerusalén. En el 486 al 465 más o menos tenemos a Jerjes, el Asuero, que es del libro de Esther que vimos la clase pasada, y acá en 464 tenemos a Artajerjes I, que es el rey que le permite a Nehemías, su copero, ir a reparar las murallas de Jerusalén. Y entonces ahí tenemos el segundo y el tercer regreso de los judíos. Al igual que el viaje al cautiverio, el regreso de los judíos a Palestina se dio en 3 etapas o en 3 fases. Primeramente bajo Zorobabel en el año 536. El segundo fue el regreso dirigido por Esdras en el año 457 y unos cuantos años después por Nehemías en el 444. Los temas que tratan ambos libros van de la mano con los regresos. El primero es el primer regreso de los desterrados, el cual es dirigido por Zorobabel. El segundo regreso bajo la dirección de Esdras. El tercer regreso dirigido por Nehemías, y vamos a ver finalmente algunas reformas que se hicieron en el pueblo de Israel. Empecemos con el primer regreso. Zorobabel fue un príncipe descendiente de David, venía en la línea genealógica, y condujo a Jerusalén una multitud aproximadamente de 50,000 personas. El año siguiente, al año de su llegada, pusieron los fundamentos del templo para adorar a Dios. Construyeron un altar en el mismo sitio donde Salomón había colocado el altar de bronce unos cuantos siglos atrás. También sacrificaron holocaustos de consagración a Jehová en gratitud por el renacimiento de la nación y porque habían tenido la oportunidad de reconstruir el santuario. Pero, siempre hay un pero, los samaritanos y otros pueblos que estaban ahí alrededor presentaron tal oposición contra la obra que se estaba realizando que fue necesario suspenderla por muchos años. Hicieron ahí una política muy especial. Los dirigentes samaritanos, al saber que los judíos habían comenzado a reedificar el templo, ofrecieron ayudarles, alegando que adoraban al mismo Dios. Pero los judíos no aceptaron su ayuda, pues los samaritanos, recordemos, no practicaban la religión pura de Jehová. Es probable que la fe hebrea no hubiera sobrevivido si los judíos hubieran transigido en dicha ocasión. En realidad, Dios empleó a estos judíos como testimonio del principio bíblico de separación del pecado y del mundo como consagración a Él. Eso es algo que recordemos, tenemos un Dios celoso y que además no necesita de ayudas externas. Los judíos no excluyeron a todos los samaritanos, sino que aceptaron a los que se purificaban espiritualmente. El escritor inspirado afirma que los israelitas celebraron la Pascua con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, el Dios de Israel. Eso está ahí en Esdras 6:21. En el año 520, Jehová levanta a 2 profetas, a Ageo y a Zacarías, para alentar al pueblo a continuar con la obra. En respuesta a la fogosa predicación de los 2 profetas, los líderes Zorobabel y el sacerdote Jesúa y el pueblo se levantaron y volvieron a edificar. Pero los enemigos procuraron por varias formas que nuevamente la obra se suspendiera. Los israelitas estaban convencidos de que Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Después de varios intentos de detener la construcción, el rey persa Darío I hizo anular esa oposición, pues mandó documentos para que se les dieran los fondos reales necesarios para apoyar la construcción y además ordenó que se les proporcionaran animales para
el sacrificio continuo. Entonces ya tenían el apoyo del rey allá en Babilonia y los enemigos tuvieron que darse por vencidos. La construcción del templo o la reconstrucción del templo duró unos 4 o 5 años. Sin embargo, los materiales que se emplearon en la edificación fueron de menor calidad a los usados en el primer templo, el de Salomón. Recuerden que David y Salomón juntaron mucho oro, muchas cosas, que fue lo que pusieron. Y en esta ocasión, bueno, lo reconstruyeron, pero no tan espectacular. Y adicionalmente, y más importante, faltaba el arca. Pues parece que esta había sido destruida por los babilonios cuando 70 años antes destruyeron Jerusalén. Dios inspiró al profeta Ageo cuando dijo, y está en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ahí no estaba hablando realmente de oro o de cosas bonitas, puesto que a los ojos de Dios es de mucho más valor un salón sencillo, rústico, donde habite la presencia de Dios, que una suntuosa catedral sin la presencia de Dios. La dedicación del templo fue una ceremonia impresionante, con un montón de sacrificios de animales. Se celebró la Pascua, que había sido instituida para que los hebreos recordaran siempre su liberación de la esclavitud de Egipto. Y ahora se gozaban también de la liberación de Babilonia y de que ya estaban en la tierra prometida, en su propia casa. Esdras era un sacerdote y había preparado su corazón para inquirir, para conocer la ley de Jehová, cumplirla, pero también para enseñar al pueblo sus estatutos y sus decretos. En Esdras 7:6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, Esdras llegó a Jerusalén 80 años después del primer regreso, con otra multitud para reforzar a los que anteriormente habían regresado de Babilonia y que estaban luchando contra la oposición y muchos otros obstáculos. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, encontró un estado de las cosas, híjole, que le apesadumbró gravemente. El pueblo en general, incluyendo algunos sacerdotes, príncipes y gobernadores, se habían casado con sus vecinas idólatras, cosas que Dios había prohibido repetidamente y que se suponía que ya habían aprendido en el cautiverio. Esto había inducido nuevamente a la idolatría, lo cual, como recordarán, había sido la causa original del cautiverio. A ver, ¿qué parte no habían entendido? Esto no solamente aplicó a los israelitas. Nosotros, en pleno siglo XXI, hemos conocido la palabra del Señor. Tenemos la vida eterna gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lamentablemente, con más frecuencia de lo que nos gustaría, pecamos contra Dios. No lo tenemos en el primer lugar de nuestras vidas como Él quiere. Tenemos ídolos, ¿recuerdan? Hemos hablado del celular, de la familia, del deporte, del trabajo. Tenemos ídolos, hay que reconocerlo. Y esto es lo que nos separa del Padre. Y sí, le pedimos perdón, Dios nos perdona, pero en muy poco tiempo volvemos a pecar, nos volvemos a alejar. Y usualmente pecamos con lo mismo, con el mismo problema. Y el asunto es que, avanzando por este camino, no podemos esperar recibir las muchas bendiciones que el Señor tiene reservadas para nosotros, sus hijos. Y de esta forma nosotros solos nos estamos boicoteando, nos estamos privando de recibir las bendiciones del Señor. Hay que tener cuidado, hay que poner atención en esto que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Pero sigamos con la historia. Les sugiero leer Esdras, por lo menos el capítulo 9 y 10. Les voy a dar un brevísimo resumen. En Esdras 10:10 dice, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel.
Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. El pueblo obedece, sí, ok. Y si bien la medida aparentemente fue severa, funcionó. Tenían que dejar a esas mujeres. Pero ojo, no hay que echarle la culpa a Esdras por romper hogares o familias, sino a los hombres que contrajeron esos matrimonios, desafiando y olvidando la ley de Dios. El total de los culpables o el total de los varones que se casaron con extranjeras fue de sobre 114, 120, pero se incluía una alta proporción de sacerdotes, aproximadamente un 10% de los repatriados. Ojo, ni la familia ni el oficio que se ejerce garantiza la rectitud y la fidelidad a Dios. Recuerden, Dios nos perdona, pero permite que las consecuencias de nuestros errores, de nuestras decisiones, apliquen sus efectos y continúen. Ok, pasemos al tercer regreso. Habían transcurrido unos 94 años desde el día en que se promulgó el decreto de Ciro que permitía el primer regreso de los israelitas y 13 años desde que se había dado el segundo regreso por Esdras. Y bueno, como resumen, Nehemías se enteró de la terrible situación por las que estaban atravesando sus compatriotas en Jerusalén. Hace duelo, sufre y ayuna, ora y pide perdón a Dios. En Nehemías 1:11 aparece esta oración: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero ante el rey. Y entonces, ora, que esto es importante, va con el rey, habla con el rey y el rey le da permiso, y no solamente eso, sino que le da los recursos necesarios para hacer el viaje y regresar a Jerusalén y levantar un muro. Tenemos que Nehemías llega a Jerusalén por ahí del año 444 a.C. y bueno, su labor consistió básicamente en la organización, en la reconstrucción de los nuevos muros de Jerusalén. Y esto fue impresionante porque se logró en menos de 2 meses, en 52 días. Recordemos, el templo ya estaba construido, ahora necesitaban amurallar la ciudad. Nehemías vino como un gobernador civil porque traía la autorización del rey de Persia para reconstruir el muro y restablecer a Jerusalén como una ciudad fortificada. Los primeros judíos, pues realmente poco o nada habían progresado en 100 años o en casi 100 años en la reconstrucción del templo, y cada vez que comenzaban a trabajar en el muro, sus vecinos, que eran poderosos, lo impedían, ya sea que los amenazaban o obtenían órdenes de la corte persa o de jueces por allí y hacían detener la obra, y era lo que le frustraba a Nehemías. Antes de seguir avanzando, vamos a ver cómo era Nehemías. Y algo que la Biblia insiste o nos presenta es que Nehemías era un hombre de oración. Era un patriota, era un hombre de acción, tenía valor y era perseverante. Y su primer impulso siempre era orar. A ver, tomó 4 meses orando antes de presentarse ante el rey Artajerjes. Ciertamente era el hombre más poderoso del mundo. Era su copero, sí, recordemos, pero era el hombre más poderoso del mundo, y si se enojaba o lo que sea, podía destruirlo, podría eliminarlo. Entonces estuvo preparando su petición. Pero aquí me detengo. ¿4 meses? ¿Tardó 4 meses? A ver, ¿cuánto tiempo inviertes en orar al Padre esperando recibir algo? Sí, amigo, nosotros somos de la época del microondas. Oramos 2 veces, de minuto cada uno, telegramas, y suponemos que Dios es nuestro concierge, que nos dará las cosas que le vamos a pedir. Pero si muchas veces Él no es lo primero en nuestras vidas, entonces, ¿cómo esperas tener una respuesta positiva por parte de Dios? Está difícil. En el caso de Nehemías, ¿qué pasó? Él estaba angustiado por el estado de la ciudad
donde residía el templo. ¿Cuál templo? El templo de Dios. Le preocupaba la actitud de los pobladores en contra de los israelitas, del pueblo de Dios. Y entonces estuvo dispuesto a trabajar en las cosas de Dios. Amigos, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué tenemos? Pues claro, las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, cuando tiene respuesta, el rey no solamente le da permiso para ir, sino que le dio todos los recursos y todas las cartas que eran necesarias. En Salmos 37:4 encontramos: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando oramos de acuerdo a mis intereses para satisfacer lo que yo quiero, tener el coche del año, tener mucha salud, aunque yo como mal, no hago ejercicio, las respuestas a veces se tardan. Pero cuando buscamos cumplir, buscamos hacer la voluntad del Señor, entonces Él nos da los deseos de nuestro corazón. Amigo, orar es comunicarse con Dios. A Dios le gusta que nosotros pasemos tiempo con Él. Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia, y nosotros le respondemos a Él por medio de la oración. La oración que Dios acepta no es una repetición de frases prearmadas o que ya no sabemos. Orar es cuando nosotros derramamos nuestro corazón y decimos en nuestras propias palabras, como lo estamos sintiendo, lo que hay aquí adentro. Eso es orar, es buscar un tiempo aparte, donde no hay gente que te esté viendo, donde estás solo Dios y tú hablas con Dios y tú le presentas lo que hay en tu corazón. Eso es orar. Y Nehemías era precisamente un varón de oración. No es que pasó 4 meses orando, es que invirtió 4 meses en preparar su petición y en obtener la respuesta. Sigamos avanzando, capítulos 4 al 6, lo que es la reconstrucción del muro. Aquí les presento básicamente lo que era la ciudad, lo que es la ciudad antigua. Tenemos el templo y si se fijan, toda la ciudad estaba amurallada. Entonces, los antiguos enemigos de los judíos, que ahora tenían la posesión de la tierra, eran principalmente moabitas, amonitas, samaritanos. Todos se opusieron astuta y encarnizadamente a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Se movilizaron sus fuerzas y marcharon en contra de la ciudad. Pero Nehemías, con fe en Dios, sólido en oración con Dios, armó y colocó hábilmente a los trabajadores y siguió adelante con la tarea día y noche. Y si leemos en el libro, estaban con una lanza o con una espada en la mano y con la otra ponían el ladrillo, la piedra, lo que sea. Trabajaban, pero estaban preparados contra las amenazas de los enemigos. Y entonces, a pesar de todos los obstáculos, el muro completo de la ciudad se terminó en 52 días. Nuevamente, después de 142 años, después de su destrucción en 587 a.C., Jerusalén nuevamente era una ciudad amurallada. Estaba completamente fortificada por la misma gente. Después de las primeras reformas, que aquí vemos algunas, la restauración de la adoración a Dios, la restauración del retorno a la ley, ya habían reconstruido los muros, estaban fortaleciendo la unidad del pueblo y estaban consolidando a Israel frente a los enemigos. Reformas que fueron importantes y necesarias para consolidar a la nación. Entonces Nehemías regresa a la corte del rey de Persia por un tiempo breve, pero le llegan noticias de Jerusalén y vuelve a pedir permiso al rey. Y a su regreso a Jerusalén encuentra que el sacerdocio y el pueblo habían, ¿qué creen?, recaído en sus antiguos
pecados. Eso es en Nehemías 13. Por ejemplo, el sumo sacerdote en turno hospedaba a un gobernador pagano dentro del templo. No se había dado sostén, los recursos correspondientes a los levitas. No se respetaba el día del reposo y adicionalmente se seguían casando con mujeres paganas. Entonces, con el celo y con la energía característicos de Nehemías, pronto se pone las pilas y corrige nuevamente estos abusos. Entonces tenemos que Esdras, en el segundo regreso, representa al sacerdote y al escriba. Nehemías es más administrador, más administrativo, pero es una persona consagrada a Dios. Y en el caso de Nehemías, vemos que era un hombre de mucha acción. Creía en la oración, pero creía que la oración y la acción deben de ir juntas. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en oración los planes que Dios le ponía en su mente y entonces se ponía a trabajar en ellos. Y entonces así sí se logran resultados. Muy bien, a continuación vamos a ver el video de The Bible Project Español. Siempre los monitos son interesantes y regresamos para cerrar el capítulo. Los libros de Esdras y Nehemías. En la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente era una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén y a su templo y se llevaran a una gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y sus vidas ahí. El libro se enfoca específicamente en 3 líderes claves quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos a Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego, aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas 3 historias están diseñadas para ser paralelas. Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las 3 partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede. Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña.
Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia. Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo, Malaquías, sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados del decreto encajan con este patrón de una conclusión extraña y anticlimática. Lo que nos lleva a la siguiente sección acerca de Nehemías. Aquí tenemos a un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa. Y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que, aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo.
E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita: «¡Obedezcan los mandamientos de la Torá!». Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos Él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado. Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría, para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Espero que les haya gustado el video. Para cerrar este capítulo, amigos, con Nehemías aprendemos mucho en cuanto a un varón de oración. Necesitamos estar en comunicación con Dios. Necesitamos establecer esta comunicación diaria, leyendo la palabra de Dios y orando. Si hacemos esto, si nos ponemos en el mismo canal con Dios, entonces entraremos en acción. ¿Por qué? Porque vamos a tener respuestas a nuestras oraciones y vamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. En Nehemías 2:20 dice: «El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos». Dios quiere que estemos en su obra. Dios quiere que trabajemos para Él. Y aquí, si nosotros oramos, si nosotros conocemos lo que Dios quiere, entonces nos vamos a poder levantar y vamos a poder edificar la obra de Dios. ¿Y sabes qué? Lo que tú pidas en oración, Dios te lo va a dar, porque estás en sus caminos, porque conoces lo que Él quiere para ti. Ese es el propósito de conocer la palabra de Dios. Ese es el propósito de orar todos los días y estar en comunión con el Padre. Así es de que, amigos, en esta semana, levantémonos y edifiquemos para la gloria de Dios.